América Latina tiene inmensos recursos naturales e inmensos recursos humanos. Não se pode falar de cambio sem um cambio cultural. Trabalhar muito, muita democracia, muita paz. Creo que esta es una América parturienta y que está construyendo cosas. Depende de nosotros y no solo del gobierno, ¿no? Depende también de la lucha que den los pueblos. Yo creo que América Latina necesita hechos y políticas contundentes por parte de quienes tenemos responsabilidades de gobierno. Creo que la democracia se construye día a día. Creo que esa integración debe enfrentar los problemas comunes y dar respuestas rápidas a esos problemas. La complementariedad entre presidentes, entre gobiernos de Latinoamérica va a ser importantísimo para consolidar este proceso de cambio en Latinoamérica. Bienvenidos a esta primera edición para Resistiendo Multimedia. El equipo de Resistiendo con Aguante que nos acompaña hoy, les voy a decir nada más que los nombres de pila. Es Dana, Bernabea, Federico, Claudio y Jorge. Por supuesto, Azul también nos está acompañando con las cámaras y venimos a charlar un poco con los políticos, algunos académicos, para contarles sobre la actualidad política de nuestro país. Para eso, Marce, creo que vos podrás explicar un poco mejor cuál es el objetivo de este programa. Bueno, muy cortito, para no aburrir. La idea es poder, por un lado, ser una voz alternativa a lo que hoy estamos viendo, que es una voz monocorde, que da la misma versión de lo que está pasando y en general se esconde la mayoría de las cosas que pasan realmente. Por otro lado, también queremos lograr en cierta medida que esto empiece a crecer. Creo que alguna vez tenemos que arrancar, seguramente va a haber falencias porque es el primer programa que hacemos de este tipo, pero creo que lo ideal es que esto empiece a funcionar. Una vez que empiece a funcionar, que este ejemplo se pueda repetir en otros lados para que podamos generar un material propio que vaya marcando aparte un lineamiento político de lo que es Resistiendo con Aguante. Vamos a intentar ser un nexo con nuestros referentes políticos, no solo de un partido, sino de todo lo que es este espectro que hoy vamos a encontrar como oposición a las políticas de ajuste del neoliberalismo y tratar de lograr que esa clase política entienda cuáles son las necesidades de su población, de su pueblo y que actúe en consecuencia. Bien, y el primer invitado es el diputado mandato cumplido Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. Así que los llevamos directamente a la entrevista. Bueno, Junio, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Como ustedes saben, nosotros estamos haciendo, este es el primer programa para Resistiendo Multimedia, el canal que decidió abrir el grupo Resistiendo con Aguante para tener una alternativa más ante esta mordaza mediática que estamos viviendo, ¿no es cierto? Bueno, para mí es un gusto muy especial también por ustedes y por Resistiendo, que se ha transformado en un fenómeno notable político y comunicacional, así que bueno, es un gran gusto. Vamos a arrancar con algo que mucha gente lo está pensando y no tiene forma de canalizarlo, ¿no es cierto? O sea, este nuevo presidente, el Mauricio Macri, llega al poder con el voto popular. Sin embargo, las consecuencias de sus políticas no quedaron claras en la campaña. Eso de gobernar por decreto, olvidarse del Parlamento, es algo que nos tiene inquietos a todos. Y lo mismo debemos pasar a la prensa que decíamos al principio, la falta de transparencia en la comunicación. ¿Es suficiente ser elegido por el voto para considerarse democrático? No, no es suficiente, pero hay que connotarlo, hay que aclararlo. Y después, en todo caso, voy a ir al tema de la actitud del macrismo en la campaña electoral, que está ligada una cosa con la otra. Efectivamente, la derecha argentina, en este caso representada por Cambiemos, por la coalición de conservadores y radicales,
efectivamente por primera vez en la historia triunfa democráticamente por el voto popular, aunque haya sido un triunfo muy ajustado y el kirchnerismo haya sacado el 48,5%. Ahora bien, lo que no hay que confundir es que el triunfo democrático implique que la derecha es democrática. La derecha en la historia argentina, y yo me permito decir que universal, no ha sido nunca democrática. En defensa de los intereses de los núcleos, yo diría, corporativos, monopólicos, minoritarios a lo largo de la historia, la derecha ya en el gobierno, ya en el poder, va restringiendo el sistema democrático, ya que la explicitación de sus políticas son naturalmente antipopulares. Al ser naturalmente antipopulares, lo que hoy llamamos el ajuste de las grandes mayorías sociales, inevitablemente hay que transitar por un camino de restricción de la democracia y yo diría también de coerción del sistema democrático y del sistema político. En la campaña electoral, Macri, hay que diferenciar allí también el ideario, las verdaderas ideas de Macri y de la derecha y la conducta que tuvo en la campaña electoral. Hizo la gran Menem, si digo lo que pienso, no me votan. Efectivamente, ellos que se mueven con el marketing político, hubo un momento que el planteo verdadero de sus ideas chocaba con una parte del electorado al que había que conquistar. Por lo tanto, un día se peronizó y fue con Moyano a inaugurar un monumento peronista y dijo que era peronista. Otro día es pro-norteamericano, otro día era pro-liberal, otro día dijo que fútbol para todos iba a continuar, que la asignación universal por hijo iba a continuar, que todo iba a continuar. Pero eso no era cierto, estaba claro para muchos de nosotros. A la hora de gobernar, luego del triunfo, cuando ya no necesitaba a los votantes, emerge y se desnuda la realidad, la verdad, y lleva a la práctica este sistema político de, yo diría, con un claro rasgo antidemocrático, de gobernar por decreto, desconocer el Parlamento, que es desconocer las representaciones parlamentarias. El Parlamento expresa las múltiples visiones que hay en la sociedad argentina, las múltiples identidades. Y por otra parte, mediante decretos de necesidad de urgencia que multiplicó en unos pocos días lo que nunca hizo, por ejemplo, Néstor y Cristina, está actuando con una verdadera situación de ilegalidad, casi de un estado de excepción, ya que corrige y elimina y niega leyes votadas por el Parlamento Nacional. Ahora, lo que nos preocupa un poco, creo que es en cierta medida reflejando el pensamiento de todos, es cierta inacción que estamos notando en la dirigencia opositora. Como que quedó paralizada ante un avance brutal, diría, por el tiempo, por las formas en que está realizando esto. Y hay una reacción también popular, que creo que se empezó a ver antes del balotaje, que como que cierto sector de la sociedad tomó en sus propias manos la campaña y hoy parece como que empuja con movilizaciones. ¿Cómo analiza este fenómeno? Sí, creo que en gran parte es así. Los últimos 20 días de la campaña ocurrió lo que usted dice, una gran parte del kirchnerismo que no estaba siendo militante y protagonista ni de la campaña electoral y de la última fase kirchnerista, va a las plazas, toma la campaña en sus manos, en fin, y genera, yo creo, un fenómeno que influenció en el voto de una parte de la sociedad que valora y valoraba el kirchnerismo y que no estaba en ese momento quizás incorporada, de forma tal que ese fenómeno efectivamente, yo diría, nace allí y luego de esta derrota circunstancial que estamos sufriendo del kirchnerismo, ese fenómeno, yo diría, se sostiene y tiende a potenciarse y además con este fenómeno de las redes, yo diría que va creciendo. La dirigencia política tiene dos cuestiones a mi juicio. Por un lado, la falta de funcionamiento del Parlamento Nacional, que en realidad en eso tiene la culpa el macrismo, porque si bien estamos en receso,
podría haberlo convocado a extraordinarias como hizo en muchísimas oportunidades la presidenta y otros gobiernos también, es lo habitual, y más si hay, como él dice, una situación de excepción. Por lo tanto, allí una caja de resonancia muy importante de la política, que es el Parlamento Nacional, que es uno de los tres poderes del Estado, quizás el de más, yo diría, situación de polémica y de debate, está sin funcionar, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una dificultad, ya que allí no se nota entonces el retumbar de la política, que además desde allí y desde esos debates la sociedad también y los medios se pliegan y lo hacen crecer. Ahora bien, efectivamente hemos sufrido una derrota electoral, que insisto, yo creo que es circunstancial, creo que va a haber un proceso entonces natural de reacomodamiento, de repensar y reflexionar por qué llegamos a esta situación, lo cual es lógico, tiene sentido, si no sería una cosa, yo diría, autista, una cosa de no percibir una dificultad importante que hemos tenido. Así que ese fenómeno, ese rasgo está existiendo, creo que se va a superar rápidamente. Alguna vez dijo alguien cuando le preguntaron cómo van a hacer ustedes para retornar al gobierno, y ese alguien, que fue el general Perón, yo le puedo decir que no soy peronista, dijo, no, ellos van a hacer todo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es interesante, no es que ellos van a hacer todo solamente, pero ¿por qué viene a cuento la anécdota? Porque este accionar precipitado del macrismo, de imponer, incluso como decíamos, con un sistema antidemocrático, todo este plan conservador de derecha antipopular, los despidos, yo diría, abrumadores que se anuncian en la actividad estatal y también que viene en el Estado, los aumentos de los precios, la amenaza frente a las paritarias del ministro Pratgay, que si se van a discutir los sueldos, van a quedar en la calle. Toda esa situación inevitablemente va a ir generando una fuerte reacción de la oposición en pleno proceso de debate, y va a favorecer que se galvanice el kirchnerismo, la oposición, incluso yo con un sentido muy amplio. Por lo tanto, yo espero que muy rápidamente ese natural proceso de debate producto de un revés electoral se va a acelerar y vamos a tener prontamente, yo reconozco que enero y febrero es un mes dificultoso, todavía la gente tiene una situación económica ilegítima de irse de vacaciones, así que yo creo que prontamente va a haber respuestas mucho más importantes. Ahora, Junio, hay algo que nos ha sorprendido, creo que a muchos, que es la política agresiva del presidente Mauricio Macri y de sus funcionarios. O sea, yo lo escuché cuando estuvo recientemente fuera del país, cuando arrancó un discurso hablando muy mal del gobierno de Cristina. O sea, por una cuestión diplomática, eso normalmente no se hace, pero antes, claro, cuando estaba con Tabaré arrancó, pero o sea, no se suele ser tan agresivo ni fuera ni dentro del país. Lo mismo cuando Pratgay se refería a los grasas de los militantes. O sea, ¿a qué se debe tanta agresividad? ¿Es por una clara posición política que están buscando o una simple inoperancia? No, yo creo que es un rasgo agresivo del presidente de la Nación. Creo que hay un rasgo de revanchismo político que ya hubo otras veces en la historia argentina por parte de la derecha. Revanchismo luego de 12 años de un gobierno popular, democrático, que para ellos eso les resultaba insoportable. Creo que hay un rasgo que viene del poder de la derecha internacional y latinoamericana, que en todos los países tiene un rasgo agresivo contra los líderes populares. Lo mismo ocurre con Dilma, lo mismo ocurre en Venezuela, lo mismo ocurre en Ecuador. O sea, hay un rasgo constitutivo de la época de una derecha agresiva, revanchista, y creo que Macri personalmente también expresa esa situación. Y esa es la realidad, contrasta con lo de la alegría y todo eso que queda en falsa escuadra. ¿Ese rasgo no es poco inteligente?
pero está en su naturaleza, es el tema del escorpión, está en su naturaleza política e ideológica. Creo además que está en su naturaleza personal, ¿no es cierto? Macri es un hombre millonario, acostumbrado a vivir siempre en el poder, a que se le acepten sus caprichos y sus visiones en forma irrestricta, etcétera, etcétera, etcétera. Y el rasgo autoritario, además, tiene antecedentes clarísimos en sus 8 años de gobierno en una ciudad tan importante como es Buenos Aires. Él batió récord de anulación de leyes, también por vetos, tiene un récord notable de casi 130 leyes, vetando leyes que votó su propio bloque. En fin, ha tenido rasgos claramente represivos, como ahora comenzó a hacerlo. O sea, en definitiva, para responder, yo diría que es un rasgo constitutivo, ideológico y cultural del presidente y de su núcleo político. Estamos viendo las primeras grietas ya en la coalición de gobierno, la crítica, la denuncia de Carrió contra Lorenzetti. No es mucho que Lorenzetti haya procesado a Sturzenegger, porque a veces suena un poco fantasioso pensar que la justicia no se mide en los tiempos políticos. Sí, yo más que lo de Carrió, que no le creo nada, absolutamente nada, y creo que es un cuadro de la derecha argentina que en todo caso tiene matices accesorios e irrelevantes para mí, pero sí creo que una parte del electorado, que es lo primero en lo que hay que pensar, que votó a Macri, empieza a chocar con este rasgo autoritario y de actuar en un sentido contrario a lo que hace solo un mes y medio decía. O sea, esa conducta yo creo que con una base de su electorado choca, y creo que con una parte de la dirigencia de Cambiemos, más que nada de un núcleo radical que viene de una formación popular, socialdemócrata, aunque ahora se haya derechizado y se haya subordinado al macrismo. Sin embargo, creo que ahí hay un sustrato que tiene que reaccionar frente a este autoritarismo y este sistema antidemocrático de él, ¿no? Ahora, se ha hablado mucho en los medios de comunicación, pero no se ha hablado realmente de algunas medidas económicas que han tomado y que están bastante ocultas en este gobierno, ¿no? Si podemos hablar, por ejemplo, de la política de transferencia de deuda interestatal a acreedores extranjeros que consistirían los intereses de unos 27 mil millones de dólares, y se realizaría la brevedad en el primer tramo. O sea, ¿cuál puede ser la estrategia de la oposición para impedir esto? Porque creo que este sí es uno de los problemas que va a afectar mucho a la Argentina, y se habla muy poco que es el tema económico. Yo creo, por ahí a mi juicio, es uno de los objetivos centrales del gobierno. Sí, efectivamente, sí. Los argentinos, quizás los muy jóvenes, ¿no?, que tenían 18 o 20 años cuando se produce el advenimiento del kirchnerismo, pero todos los otros jóvenes como nosotros, somos expertos en la lápida de la deuda. Yo, desde que era muy joven de verdad, ya escuchaba y vivía el tema de la deuda externa, y efectivamente hemos convivido con las consecuencias de estar endeudados. Hemos convivido toda nuestra vida de que una gran parte de la riqueza que se generó en el país, que se generaba en el país, tenía que ir para pagarle a los prestamistas internacionales, de forma tal que nosotros conocemos muy bien qué es eso. Ahora, aquí sí tenemos que reconocer que ellos están haciendo lo que dijeron. Ellos dijeron que iban a endeudar el país, que había que volver al mundo, y el mundo para ellos es esencialmente Estados Unidos y los banqueros internacionales, que había que restituir la situación de reservas, que en realidad no hay nada que restituir, pero en el planteo de ellos acudiendo al endeudamiento externo, y lo que están haciendo con este bono, que nosotros teníamos una deuda intraestado, que es como decir un hermano le presta al otro, o peor, un padre le presta a un hijo, ¿no es cierto? Porque ellos, cuando dicen que el Banco Central
el Banco Central le presta al Estado o la ANSES le presta al Estado, son organismos del Estado que le prestan al Estado. ¿Qué hace el Estado con eso? Paga la asignación universal, paga las jubilaciones, asigna nuevos recursos a favor de la sociedad. De forma tal que esa deuda no es exigible. Por eso sirve el ejemplo del padre y el hijo o de los hermanos. Sí, me debe, pero me debe mi hijo. Muy bien. Por lo tanto, ellos cuando exageran la situación del déficit con ese argumento, creo que lo que están haciendo es justificar su voluntad política, que es la que hubo durante Cavallo y durante las dictaduras, que es la de someterse al Fondo Monetario, que vengan de vuelta a monitorearnos, endeudar el país. Y nosotros, ahora que teníamos una deuda interna, intraestado, al 0%, ahora la vamos a tener al 7,75% anual, porque la van a tomar los prestamistas, vamos a volver a endeudarnos ya no intraestado, sino con banqueros, que ya sabemos mucho de eso, y vamos a tener que pagar una tasa de interés muy alta. Por lo tanto, el presupuesto nacional, que ahora no tenía ese monto de pago de intereses que nosotros aprobamos en el Parlamento el año pasado, ese monto de pago de intereses no estaba, ahora va a haber que pagarlo, y hasta donde yo sé históricamente, lo que sale de un lado tiene que perderse en otro. Lo que haya que pagar de intereses va a haber que recortarlo de la parte presupuestaria de lo que es salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera. Hay que recordar que el presupuesto nacional votado por nosotros el año pasado, el 64%, un porcentaje muy alto, correspondía a lo que se denomina el gasto social, la inversión social. Si va a haber un gasto mayor en intereses de la deuda, vamos a tener dificultades con el gasto social. Ahora, yo creo que ya estamos en tiempo, sí, estamos, ¿no? Entonces, como última pregunta para cerrar la nota. Me gustaría saber, ya que mencioné en un momento a Cavallo, y el tema de las deudas. Las deudas las tiene que aprobar el Parlamento, los nuevos empréstitos. ¿Qué es lo que va a pasar en el Parlamento? ¿Qué posibilidades hay de que volvamos a vivir la situación pasada donde por aprietes se conseguían que diputados y senadores terminaran aprobando cosas para no desfinanciar a sus provincias? No, yo no creo que ocurra eso, aunque lo que usted señala es un dato de la realidad política de todos los tiempos y en todas partes. Efectivamente, hay distritos, hay provincias que tienen dificultades, vivimos en un régimen federal y entonces es inevitable que tengan que relacionarse con el Poder Ejecutivo Nacional. Ahora bien, las identidades políticas existen, los bloques parlamentarios existen, y si bien puede haber debates y tensiones en línea con lo que usted plantea, yo francamente creo que la mayoría del kirchnerismo en el Senado y la primer minoría en la Cámara de Diputados en el Senado, y además en los otros bloques que no son kirchneristas, habrá que ver también qué pasa con eso, porque hay que mirar, los parlamentarios no pueden dejar de mirar lo que pasa en el pueblo y lo que pasa en la sociedad. Entonces todos, yo creo que, no todos, pero una buena parte frente al tema del endeudamiento, va a haber un rechazo importante en el Parlamento. Por eso Macri no lo convoca y gobierna por decreto. Voy a preguntarle, aprovechando, y ahora sí como cierre final, aprovechando que fue legislador hasta ahora, hasta diciembre, ¿cómo juega en la mente de un legislador cuando tiene que legislar contra lo que quiere una plaza llena, como se espera que sea el 1 de marzo? Tiene que jugar, el legislador es un político. Como en todos los órdenes, no son ni perfectos ni nada, somos seres humanos, ¿no es cierto? Pero tenemos identidades políticas, formamos parte de bloques, tenemos una sensibilidad política, por lo tanto es insoslayable que una plaza llena, que una enorme multitud influye en el ánimo y en la convicción de los parlamentarios, de los políticos, de un presidente de la nación, de los jueces, de los periodistas y de todo el mundo. Sino la calle, la multitud, la lucha social, la militancia no tendría importancia. Y sin embargo es mayúscula la importancia de la militancia social. Bueno, 30 segundos. ¿Qué le diría a este grupo Resistiendo con Aguante
No puedo dejar de mencionar el tema de los despidos estatales. ¿Es un guiño para que los privados también empiecen a despedir a la gente? Te dejo con esto para sí, el cierre. es más que un guiño, es un gran farol que le está diciendo este es el camino, ¿no es cierto? Como ya se hicieron en otras oportunidades. Yo creo que es muy valioso que resistan, que resistamos, es muy valioso que aguanten, que aguantemos, y de ese modo vamos a poder pasar muy prontamente, ya no de la resistencia y el aguante, a una ofensiva social, cultural y política que nos permita enfrentar con grandes posibilidades de éxito a esta ola reaccionaria y recuperar posiciones importantes para un proyecto nacional, popular, democrático. Muchísimas gracias. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy con el diputado mandato cumplido Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, hablando sobre la actualidad, nuestra actualidad política para Resistiendo Multimedia, el canal que está aguantando desde el grupo del Facebook Resistiendo con Aguante. Los esperamos sus comentarios en nuestro Facebook y nos vemos en la próxima edición.